Saludos a todos mis hermanos que ya están sintonizando esa transmisión. Me alegra muchísimo saber que desde buena hora ya están prestos para recibir las palabras del Señor. Aquí estamos listos para ser instrumentos de Dios al mismo tiempo que seguimos siendo enseñados también por Él. Quisiera, a ver, hoy por la mañana veíamos cómo Jesús recorría toda Galilea. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Que es exactamente lo que la iglesia debe estar haciendo. Hoy no puede decir la iglesia, cuando habla la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, uno puede decir, no sé qué hacer, no sé cómo llegar a otros. Es muy fácil cuando vemos a Jesús exactamente como lo hacía. Jesús dice que recorría, ya lo vimos, pero solo solo refresco un poquito lo que vimos por la mañana. Jesús recorría toda Galilea, dice la Escritura, y no fue solo Galilea, pero en la base que utilizamos. Entonces Jesús no se limitó. Él pudo haber ido a una casa con una familia, con dos familias, pero fue y recorrió toda Galilea. ¿Qué más vimos? Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, la iglesia hoy pues, no tiene que caminar en el sentido literal de esas grandes distancias. Hoy tenemos tantos recursos. Me gusta mucho porque vimos también que Jesús dice que usó las sinagogas para enseñar. Explicaba que las sinagogas no fueron el fin, las sinagogas fueron el medio. Entonces la iglesia tiene que aprender a identificar cuál es el medio y cuáles son los medios, utilizarlos correctamente para alcanzar el propósito, para cumplir el fin. Entonces, bueno, hoy tenemos medios, recursos como este que utilizamos, el Internet y bueno, las diferentes redes sociales que se han mencionado en su momento, para que podamos nosotros entonces recorrer aldeas, pueblos, ciudades, naciones. Pero lo que sigue, ¿qué hago? Bueno, exactamente como Jesús hacía. Recuerden Juan 5:19, que es una verdad que hemos utilizado por mucho tiempo, la ha usado nuestro apóstol en Reforma. Esta verdad dice que eh, el Hijo hace y hace igualmente. La iglesia debe estar haciendo igualmente. ¿Cuántos, a ver, eh, identificar cuando uno enseña, cuando se están trayendo las buenas nuevas, pero cuando hay que sanar toda enfermedad y también toda dolencia? Esto lo expliqué por la mañana. Sin embargo, también veníamos viendo la importancia de los recursos que Dios utiliza para los discípulos, para hacerlos, para formarlos. Recuerden ustedes que Mateo 28:19, que es muy conocido por todos nosotros, pero seguimos aprendiendo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, al discípulo, aunque lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces, pero ya al ejercitarnos, parece que se nos olvidan algunas cosas. Algunos, pues, se les olvidan ciertas cosas. Primero es que el Señor no lo da ya, o no ya da, perdón, no da ya a la gente como discípulos. No, son personas, pero hay que hacerlos discípulos. Aquí está muy claro. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, ¿en qué consiste esto? En traerlos a los pies de Cristo, pero comenzar a trabajar en ellos para hacerlos discípulos. Por eso algunos creen que al venir alguien a arrepentirse y creer y confesar y ser bautizado, ya estuvo. Se enseñó también muchas veces acerca de este proceso.
Y justamente cuando terminan este proceso del nuevo nacimiento, pues ahí es donde continúa todo este proceso que tiene que ver con su formación y transformación. Me gusta tanto porque allá en Isaías, si me acompañan por favor, Isaías dice en el capítulo 45. Dije Isaías, y vamos a ver todos, perdón, Isaías 43 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, pero también dice, y formador tuyo, oh Israel. Muy bien, el Dios que te creó a ti y que me creó a mí, es el mismo que está trabajando en nuestra formación y transformación. Por eso se presenta aquí en Isaías 43, así dice Jehová, creador tuyo, pero también dice, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Debemos de conocer cómo trabaja el Dios nuestro a través de su Santo Espíritu, cómo trabaja en la formación de los discípulos. Si Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos, debemos de conocer muy bien cómo trabaja Él, porque Él sí está formando a los discípulos. No nos dejó solos. Pero tenemos que poner mucho cuidado cómo es la formación del Señor, la transformación del Espíritu Santo, porque podemos nosotros intervenir haciendo nosotros o queriendo hacer una formación, pero mezclando nuestra manera muy particular. Ahí ya no está obrando el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso no debe de perder de vista el discípulo. Naturalmente también el que está discipulando. Esa pertenencia le pertenece al Señor. Yo le pertenezco al Señor, tú le perteneces al Señor, pero aquellos que estamos también discipulando, y no quiere decir que nosotros ya fuimos discipulados, continuamos también siendo discipulados, pero aquellos que estoy discipulando, pues también son del Señor. Por eso dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora bien, dice el verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Bueno, está muy fácil de comprender que Él utiliza y utilizará los elementos que sean necesarios para formarnos y para que nosotros seamos transformados. En este verso 2, Él habla de las aguas y habla del fuego. Dos elementos que utiliza, por ejemplo, aquel alfarero que está dándole forma al barro, él utiliza el agua y utiliza también el fuego. Porque como viene hablando de creador, pero en este caso ya como formador. Entonces, a veces tenemos reacciones de los discípulos, tenemos reacciones que a veces no son las que esperamos. Y eso es donde algunos se molestan, se ofenden, se enojan. Dicen, no, ¿para qué yo ahí ya no sigo trabajando? No, es por gusto. Pero otra vez tenemos que aprender a ver a nuestro Dios y a nuestro Padre cómo trabaja, cómo es Él como formador. Él dice que cuando en sus manos se echa a perder una vasija, Él viene y toma el barro y no dice que tira por allá el barro, no dice que lo desecha, sino que Él viene y vuelve a trabajar el barro
hasta hacer de ello lo que Él ya determinó. Entonces, si nosotros entendemos cómo obra Él, cómo trabaja Él como formador, tenemos que poner mucho cuidado al estar formando también nosotros. Me gusta tanto, ¿por qué? Porque cuando habla del fuego y las aguas, Él va a utilizar los elementos que sean necesarios para formarte a ti y para formarme a mí. Vemos nosotros en la vida de Job cómo él trabajó en su formación. Aun cuando parecía ya un Job que estaba completo, parecía un Job que ya no necesitaba más, lo voy a decir así, ya no necesitaba más discipulado, ya no necesitaba más formación. Es todo lo contrario. El Señor allí identificó lo que hacía falta y siguió trabajando en la vida de Job. Por eso es muy peligroso cuando un siervo de Dios, una sierva del Señor o un discipulador, asistente, quien fuera, cree que ya creció mucho y ya no necesitan trabajar tanto en él o en ella. Hay que trabajar mucho en los que están comenzando, pero ya en mí ya alcancé una estatura, ya alcancé un peso, donde parece que ya no hay mucho por trabajar en mí. Es todo lo contrario. A veces encontramos que allí el trabajo se hace más intenso, donde parece que no. Ahí hay que trabajar bastante en algunas ocasiones. Entonces, cuando veo aquí estos elementos que el Señor utiliza, bueno, vamos a encontrar en la Escritura que el Señor ha usado y usa lo que Él necesite, las circunstancias. Naturalmente va a utilizar a los siervos, las siervas del Señor, porque vemos nosotros allá en Efesios 4:11, pues aparecen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, aparecen para perfeccionar a los santos. En ese perfeccionamiento vamos a encontrar nosotros, naturalmente, que hay formación. ¿Qué pasa cuando alguien se resiste? ¿Qué sucede cuando alguien se le está enseñando, sin embargo, no ve lo que el discipulador está viendo? Cuando cree que ya, piensa que ya está, la obra ya está completada en su vida. Bueno, nosotros debemos de continuar perfeccionando. Debemos de continuar trabajando hasta que verdaderamente esté completada la obra de Dios en su vida. Porque para eso encontramos nosotros el trabajo del Espíritu Santo. Por eso mencionaba hace unos días, enseñanzas anteriores, acerca de las escrituras. Cómo es otro recurso que el Señor utiliza, las mismas escrituras, para formar y para transformar la vida de todo discípulo. Recuerdo, por ejemplo, y aquí me gustaría que viéramos juntos, si me acompañan allá en Timoteo, primera de Timoteo. Veíamos hace algunos días, cuando Pablo habla a Timoteo, dice Pablo, en primera de Timoteo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, dice verdadero hijo en la fe. Explicaba en esa enseñanza por qué el apóstol Pablo llama verdadero hijo. No porque Pablo estuviera desarrollando un paternalismo en la vida de Timoteo. No, no es eso. Es que Pablo me gusta tanto cuando dice verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Porque exactamente el hijo debe desarrollar la genética, debe desarrollar la simiente de Dios para que sea conocido Cristo Jesús, pero al mismo tiempo que es un verdadero hijo. Para que el Padre diga también, así como dijo acerca de Jesús, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. O como veíamos
allá en los Salmos, yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces se trata de que todos puedan conocer al Padre, que puedan conocer a Cristo a través de nosotros, pero al mismo tiempo puedan ver que somos entonces verdaderos hijos. Por eso es importante la formación como hijos, la formación como discípulos, pero veo a Pablo en particular, en el caso de Timoteo, cómo trabaja Pablo a Timoteo. Timoteo, recuerden ustedes que es enviado a la iglesia de Éfeso y pareciera que al ser enviado a la iglesia de Éfeso, pues ya en calidad, lo voy a decir así, de un ministro, de un pastor, por ejemplo, ya pues ya estaba casi completado. Parecía o pareciera que en un caso así ya no hay mucho por trabajar. Pues todo lo contrario, el apóstol Pablo seguía velando por la formación de Timoteo. Por eso ahí donde estamos en el capítulo 1 de Timoteo, dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, Pablo comienza ya a hacer las observaciones, las correcciones en la vida de Timoteo. Porque le dice, te rogué que te quedases en Éfeso, pero dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. O sea, me llama mucho la atención cómo es posible que Timoteo ya estaba allí, pero en el lugar donde fue enviado, pero no estaba haciendo lo que le correspondía. Entonces Pablo incansablemente está llevándole a Timoteo a que se corrija. Si vemos nosotros más adelante, dice en el verso 18, siempre el capítulo 1, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Veo un Pablo persistente. No es que Timoteo no supiera esto, pero si nosotros seguimos viendo, allá en el capítulo 2 dice, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué Pablo le tiene que hablar de esto a Timoteo? Porque esto se dejó de hacer, se dejó de orar y como dice aquí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso se dejó de hacer, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bueno, seguramente en aquel tiempo ya acontecía como hoy, que era más fácil comenzar a criticar, a hablar mal de gobernantes, de autoridades, cuando Timoteo tenía que hacer lo que le correspondía. Pero ahí está Pablo formándole. Pablo no se cansa de trabajar en Timoteo. Más adelante, ahí en el capítulo donde estamos, o en el capítulo que sigue, más bien el capítulo 3, vemos a Pablo que dice en el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice a Timoteo, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, Pablo está diciendo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte. San Pablo, ya en calidad de ministro, ya Pablo al frente de una obra y seguía la formación. ¿Por qué? Porque Pablo entendió lo que Jesús, comprendió muy bien lo que Jesús mandó en Mateo
28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces Pablo sabe que Timoteo es un verdadero hijo en la fe, pero no por eso significa que ya estaba acabada o completada la obra de Dios en él. Yo veo muchas cosas, descuidos en su mayoría, y otras cosas en las que Pablo tiene que estar incansablemente trabajando en Timoteo. Si nosotros vemos más adelante en el capítulo 4, siempre primera Timoteo dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero le está diciendo, si esto enseñas. Seguramente Timoteo se consideraba un buen ministro de Jesucristo, pero si no estaba enseñando como se le había dicho, entonces por eso le dice, si esto enseñas, esto que te estoy mostrando, esto que te estoy corrigiendo, entonces la consecuencia es que sí vas a ser, le dice, serás un buen ministro de Jesucristo. El siguiente verso le dice, desecha las fábulas. Timoteo, aceptando las fábulas. Tiene que enseñarle Pablo una vez más que las deseche. ¿Cuántas veces creemos que el discípulo ya no hay que enseñarle estas cosas? No, hay que seguir enseñando lo que debe desechar, lo que debe estar. Aquí encuentro a un Pablo diciendo desecha las fábulas. En el verso 11, siempre del capítulo 4 de 1 de Timoteo, vemos que dice, esto manda y enseña. Otra vez, es esto. No es lo que te parece, no es lo que creas. Hoy por hoy estamos trabajando y el trabajo se va a hacer cada vez más arduo, más intenso, porque se trata de las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso el discipulado no ha terminado en tu vida, discipulador. Asistente, independiente, siervo o sierva del Señor. Independientemente de la función que estés desarrollando, no te ha terminado, al contrario. Hoy por hoy puede hacer que sea más intenso el discipulado para ti mientras estás haciendo otros discípulos. Porque es necesario que alguien esté trabajando, que tu formador, nuestro formador, esté trabajando en nosotros y una vez más usará los recursos que él quiera utilizar para formarnos. Por eso dice, esto manda y enseña. Pero si vemos nosotros en el verso 15 y 16, en el 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Timoteo ocupado, pero en otras cosas. No necesariamente que estuviera desocupado. Estaba ocupando su tiempo en otras cosas, por eso dice, ocúpate en estas cosas. ¿Qué vemos ahí? Descuidos, por supuesto, pero veamos también la formación, el discipulado. El verso que sigue, verso 16, Pablo diciéndole, ten cuidado de ti mismo. A veces creemos que porque alguien vino a los pies de Cristo, le bautizamos, ya por sí solo ya sabe qué hacer y cómo hacer. No, no, no. Recuerden, otra vez sigo insistiendo en lo que Jesús dijo. Por tanto, id y haced. No es solo por una enseñanza que le dimos un día, una enseñanza en un grupo de comunión familiar o varias enseñanzas. Hemos aclarado que eso no es todo el discipulado. Esa es solo una parte. Sí es importante, pero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el discipulado no acaba, es continuo, es permanente. Veo allá en el capítulo 5 de siempre de primera de Timoteo, dice,
verso 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad en el discipulado. A ver, en el discipulado, ¿cuántas veces vemos que todavía hay prejuicios? Aquí está Pablo trabajando con los prejuicios de Timoteo. Guarda estas cosas sin prejuicios. ¿Cuántas veces todavía el discipulador, el asistente, sierva o siervo del Señor todavía se prejuicia? Y el asunto es que cuando se prejuicia, inmediatamente ya toma, por eso es prejuicio, porque se forma un juicio anticipado de hacer de algo o de alguien, y que eso no es correcto. Entonces ya es como, por ejemplo, decir, sí, yo lo saludo a él, la saludo a ella, pero yo tengo mis reservas por algo que le comentaron, por algo que le dijeron que ni siquiera sabe si es cierto. Y si fuera cierto, pues tiene que trabajar en su formación para que eso deje de ser algo que un peso que esté afectando su crecimiento y su desarrollo. Le dice también en el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, pero le dice, pongamos atención a esto, Pablo diciéndole a Timoteo, ni participes en pecados ajenos. No, yo ya soy siervo, soy sierva del Señor. No, yo ya soy un asistente, un discipulador, un adiestrador. No, yo no tengo ese problema. Y puede ser que esté participando de pecados ajenos. Por eso el discipulado le termina diciendo en el final del verso 22, consérvate puro. Consérvate puro. ¿Por qué le dice consérvate puro? Porque no había pureza. Timoteo había sido llamado a influenciar, pero Timoteo era influenciable. Debía de conservarse puro, pero a cada poco estaba todo contaminado. A cada poco estaba con ideas, con pensamientos equivocados. Entonces veo a un apóstol Pablo que sigue trabajando. Y voy a ir finalizando allá en 1 Timoteo, en el capítulo que sigue, el 6, dice en el verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le viene hablando de la codicia, por ejemplo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Le habla Pablo a Timoteo que huyera de eso. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Verso 20. Pablo incansable. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de Timoteo, porque no estoy dando cada detalle, estoy pasando varios, por cuestiones de tiempo, varios textos o citas donde podemos ver más detalles que está trabajando Pablo en Timoteo. La pregunta es,
¿cómo estamos nosotros haciendo discípulos? Recuerden que no es a través de regaños, no es a través de enojos. Algunos de repente tienen 2, 3, 4, 5 y ya no aguantan. Dicen es que no quieren. Entonces se equivocó el Señor cuando dijo id y haced discípulos. Por supuesto que no. Jamás se equivocaría. Es que debes de revisar muy bien el diseño. No te mandó a ser amigos. No te mandó a ser compañeros, sino a ser discípulos. No estoy diciendo que es pecado, no está bien hacer amigos o tener compañeros en este trabajo maravilloso, pero que no perdamos de vista el objetivo. Por ejemplo, si yo tengo más amigos que discípulos, pueden quererme en todo el mundo y decir qué calidad, muy amigable, es buen amigo, pero el Señor no me llamó a ser amigos. Otra vez no estoy diciendo que eso es malo, pero Él me llamó a ser discípulos. Hay algunos que tienen por encima del discipulado la amistad. Eso no es correcto. Pablo no se perdió. Si hubiese sido un paternalismo, Pablo le deja pasar un montón de cosas a Timoteo. Pero yo no veo Pablo, es un Pablo regañón, que todo es regaña y regaña y regaña. No, es un Pablo que sí entiende lo que significa formar a un discípulo. Cuando nosotros formamos correctamente, formamos así como Cristo hizo igualmente, entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de transformarlos. Nosotros no podemos transformar a nadie. No, el esposo no puede transformar a la esposa. La esposa no puede transformar al esposo. Los padres no pueden transformar a los hijos. Los hijos no pueden transformar a los padres. No olvidemos que la transformación es obra del Espíritu Santo. Pero el hacer discípulos, el formarlos, ese sí es trabajo de nosotros. Veo que para formar a Timoteo intervino su madre, su abuela. Naturalmente el Espíritu Santo ya estaba trabajando en la vida de Timoteo. Allí en 2 Timoteo dice Pablo, cuando está trabajando siempre en su formación, dice claramente en 2 Timoteo capítulo 1, dice: doy gracias en el verso 3 a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me gusta mucho cuando leo esto, porque cuando trabajamos tanto en alguien que parece que no está prestando atención, que parece que insiste en ciertos descuidos, como vemos toda 1 Timoteo, Pablo insistiendo, de repente alguien puede decir: pues ya no quiero saber de él, de ella, ya me cansó. Pero veo a Pablo en 2 Timoteo, la segunda carta que escribe, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No veo a un Pablo frustrado. No veo a un Pablo cansado. Veo a un Pablo que todos los días dice acá: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, porque dice noche y día. Aparte de estar trabajando en Timoteo, de encomendarle, de enseñarle, de corregirle, él ahí está orando,
cada día y cada noche por Timoteo. Con razón dice verdadero hijo en la fe. Pero él le dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué significa esto? Que tanto la abuela como la madre de Timoteo también tuvieron que ver en esa formación. ¿A qué voy? Tú que estás siendo discipulado, independientemente de la función que tengas hoy, debes aprender a ser agradecido con aquellos que Dios ha puesto para que te formen. Debes respetar la obra de Dios en tu vida. Porque aquel discipulador, aquella discipuladora, asistente, siervo o sierva del Señor, independientemente de la función que tenga, ha invertido y sigue invirtiendo tiempo para tu formación. Seguramente han tenido paciencia para contigo. Eso se agradece. Pero no solamente es de agradecer por el amor, por la paciencia, por la perseverancia que han tenido para tu formación. Quizás has tenido actitudes que son incorrectas, actitudes que son fuera del diseño de Dios, pero persisten en trabajar en ti. Porque han comprendido que Jesús dio un diseño. Dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, debemos de ser agradecidos con aquellos que Dios ha usado y está usando para nuestra formación. Pero tenemos que también corregirnos. Porque una cosa es que yo esté agradecido. Otra cosa es que yo diga, sí, el Señor está trabajando en mí. Pero otra es que ya dé frutos también. Que ya muestre, por la gracia de Dios, que la simiente de Dios, la genética que fue puesta en mí, está dándose a conocer. Por eso el Señor le está hablando a todos. Todos somos discípulos. Pero le está hablando también a aquel que está siendo discipulado y a aquel que está discipulando. Es fácil desechar a alguien. No deseches a quien el Señor no desecha. Trabaja en él, trabaja en ella. Y tú que me estás viendo y me estás escuchando, desde acá hasta donde esté llegando esta transmisión, debes permitir que trabajen en ti. Timoteo, su abuela, su madre, seguramente hicieron un excelente trabajo. Pero cuando Pablo tiene que trabajar en Timoteo, ve que todavía hay faltantes, ve que todavía hay muchos descuidos en la vida de Timoteo. Pero yo no veo a un Pablo criticando, no veo a un Pablo señalando, yo no veo a un Pablo menoscabando a Timoteo. Veo a un Pablo que no cesa, no se detiene en este trabajo de discipulado. Y si fuéramos a Tito, lo mismo. Vamos a ver en Tito cómo Pablo también lo sigue trabajando. Y ojo y oído,
porque a Tito también lo presenta como un verdadero hijo. Entonces, finalizo con esto. Todos somos discípulos. El estar en una posición como apóstol, como profeta, como evangelista, pastor o maestro, no nos hace o no nos debe hacer pensar que ya casi lo alcanzamos. Debemos seguir siendo perfeccionados, porque solo así podemos seguir perfeccionando también a otros. No porque tú tengas años de ser un discipulador, porque tengas ya mucho tiempo de pertenecer al grupo de alabanza, al equipo que discipula a los niños, o cualquier otra área. No por eso llegues a pensar que no necesitas, que son otros los que necesitan más. Puede ser que hoy por hoy tú sigas necesitando un trabajo más intenso. Yo veo a Timoteo al frente de la obra, y seguramente el trabajo de Pablo allí todavía fue más intenso. Cuando ya se creía o se pensaba que Timoteo había o debía de haber alcanzado la estatura o el peso, pero gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, gracias a Dios por lo que hizo la abuela Loida y la madre de Timoteo, Eunice, gracias a Dios por lo que hicieron ellas también en la vida de Timoteo. Pero un Pablo que sabe que debe de continuar una obra muy intensa, un trabajo continuo y permanente de discipulado. Así es de que hoy quiero orar, quiero que juntos oremos. Porque si algo el Señor está recordándote a ti y me está recordando a mí, es que la formación es de Él, así como la transformación. Por tanto, id y haced discípulos. Hoy se escucha mucho de las naciones. Ojo y oído con este final. El Señor no te mandó a ti ni me mandó a mí a hacer contactos. Nos mandó a ser discípulos. Tener un contacto en las diferentes naciones o varios, gloria a Dios. Pero debemos de poner mucho cuidado y atención, porque puede ser que me quede solo en contactos. Puede ser que me quede solo en amistades. Ay, qué alegre, ya tengo un amigo o una amiga en Rusia. Ya tengo un amigo en Groenlandia. Ya tengo un contacto en Nueva Zelanda. Eso se oye bonito, pero no quiero desanimarte, más bien quiero llevarte al orden correcto. Qué bueno por los contactos o por las amistades, pero que se vea la obra de Dios en tu vida y la obra de Dios a través de tu vida. Dije dos cosas que parecen lo mismo. La obra de Dios en tu vida, esa transformación inequívoca en ti y en mí, pero también la obra que está haciendo a través de nosotros para hacer discípulos trascendentes para su honra y para su gloria. Padre, quiero darte muchas gracias por la vida de todos aquellos que están sintonizando esta transmisión. Gracias porque entiendo claramente que tú nos has llamado para cumplir tu plan y tu propósito. Debemos encontrarnos haciendo discípulos, pero a la manera y en la forma que viene de ti. No es a mi manera, no es a nuestra manera, tampoco es con mezclas. Es haciendo igualmente
como Cristo, como Hijo, hizo también. Padre, que hagamos verdaderos hijos, que hagamos discípulos trascendentes para que tu nombre sea glorificado en todo lugar y que tu reino también se extienda en todas las naciones, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a esa parte tan necesaria y tan importante como lo es el saludarles a cada uno de ustedes que han estado sintonizando esta transmisión. Quiero, por favor, hoy, aparte de saludarles, quiero contarles que ya hemos puesto una dirección de correo electrónico, se ha escrito, para que ustedes a su vez puedan escribirnos, pero seguimos con el deseo y la necesidad de no solamente saber de ustedes, sino ayudarles, guiarles de una manera más personalizada. Por eso hoy ya tenemos un número de WhatsApp. Donde quiera que ustedes se encuentren, por favor, cada lugar que hoy voy a estar mencionando, de donde están sintonizados, yo les pido por favor que ya nos escriban a este número de WhatsApp para que podamos nosotros orar por ustedes, para que podamos guiarles y darles un seguimiento más personalizado. Me complace mucho en saludar allá en Canadá, en Montreal. Canadá es una nación de Dios, como lo son las demás naciones, pero entendemos claramente que Dios está haciendo algo maravilloso en Canadá y qué bueno saber que en Montreal están sintonizando esa transmisión. También allá en los Estados Unidos, en Bridgeport, Connecticut, en Atlanta, Georgia, en Sarasota y Aventura, también allá en Florida, dos lugares diferentes, en Elizabeth, New Jersey, en Pensilvania, Filadelfia, Lincoln, Nebraska, Wisconsin, Houston, Texas, Sacramento, California, Delaware. Qué alegría, hermanos de allá de Norteamérica, en los Estados Unidos, el saber también de ustedes. En Colombia, en Villavicencio y Bogotá. Adelante, hermanos colombianos. Guayaquil también. Adelante, mis hermanos allá en Ecuador. México, en Acapulco y en La Sabana. Nos alegra mucho saber de ustedes, mis hermanos mexicanos, así como nuestros hermanos hondureños en Lloro, en Choluteca y en Puerto Cortés. Los saludamos y los bendecimos. En Guatemala tenemos varios también que están siguiendo la transmisión en Chinacá, Huehuetenango, en Tecpan y también en el Tejar Chimaltenango, en Villanueva, en Jutiapa, en San Cristóbal, Verapaz, en San Juan Chamelco, en Telemán, en Tactic, estos lugares de Alta Verapaz. Nos alegra tanto saber de ustedes de verdad, en el Rosalito, Santa Ana, Petén, en Poptún, Petén, en San Luis y en Jobompiche, en el Chal, Aldea El Quetzal, en Sayaxché, en Las Cruces, todos estos lugares del departamento de Guatemala de Petén. También en Ceja, Livingston, en Santo Tomás de Castilla y en Puerto Barrios. Hermanos de Santo Tomás, hermanos de Puerto Barrios,
adelante. Qué bueno saber que ustedes también continúan fielmente y de una manera permanente cada una de estas transmisiones. Llega un último reporte de Brasil. Nos alegra mucho saber que la obra de Dios también continúa el trabajo del Espíritu Santo en Brasil, y también me reportan de Río Dulce y Zabal. Qué gusto saber de ustedes. Les bendigo a cada uno y espero que por favor, si usted, si usted nos saluda, si usted se reporta en el chat, qué bueno será el que pueda enviarnos un mensaje a ese número de WhatsApp que aparece en pantalla. Qué bueno que podamos tener un acercamiento, que podamos trabajar de una manera más personalizada con usted, no importando la nación donde se encuentre. Les bendigo a todos en el nombre del Señor. Un abrazo y hasta la próxima.